Vamos entonces a continuar con nuestro estudio de Primera de Tesalonicenses y ya terminando el estudio. Estamos en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses y nuestro pasaje va a ser del verso 23 al 28. Y como ya hemos estado viendo, Tesalónica era una iglesia muy joven que Pablo, el apóstol Pablo, fundó, pero que tuvo que dejarla mucho antes de lo que normalmente hacía con las iglesias que él fundaba. Y lo tuvo que hacer porque hubo una persecución muy fuerte y él tuvo que salir de Tesalónica. Pero él se quedó muy angustiado por la situación de los hermanos, cómo estarían. Qué gran amor de Pablo, ¿verdad? Y fue tanta su angustia que envió a uno de sus compañeros para que fuera a verlos y les trajera noticias que fueron muy buenas, noticias que lo animaron. Y entonces les escribe esta carta explicándoles todo eso, pero también enseñándoles muchas cosas, recordándoles algo que ya les había enseñado, ¿verdad? Y lo que les enseñaba era cómo tendría que ser la conducta de un hijo de Dios, de una persona que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador. Y bien, eh, él enseña esto y tan es así que en la prédica pasada yo le puse una conducta sin igual, porque era lo que Pablo les estaba enseñando, cómo comportarse como hijos de Dios, como personas que tienen a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Y bueno, vamos a ver ahora también cómo les enseña esa conducta que deben de tener y que después les dice, ¿verdad? Como leímos al final la semana pasada, de que Dios quería una santidad completa para su pueblo, para cada cristiano, una santidad completa. Y entonces, así también es como le he puesto a esta prédica, una santidad completa. Y vamos a ver entonces en nuestro pasaje, que es, como ya dije, 1 Corintios capítulo 5, verso del 23 al 28. Y vamos a ver nuestro primer punto que habla precisamente de santidad completa. Para esto vamos a leer el verso 23. Leamos el verso 23. Y dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos cómo Dios quiere una santidad completa para cada hijo de Dios, para cada hijo de Dios, ¿no? Y vemos pues entonces acá el Señor nos muestra que todo nuestro ser, dice, sea guardado, ¿verdad? Que sea santificado. Y nos dice cómo es nuestro ser. Y nuestro ser es espíritu, ¿no? Que es la parte más interior de nuestro ser y que nos permite comunicarnos con Dios. Estuvo muerto el espíritu, pero al recibir a Jesús, Dios le dio vida, como vamos a ver en Ezequiel capítulo 36, verso 26. Ezequiel capítulo 36, verso 26a. Vamos a ver, por favor, acompáñenme con sus Biblias. Dice así, Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Os daré espíritu nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Qué tremenda la palabra del Señor, ¿no es verdad? Que nos está diciendo, nuestro espíritu cuando recibimos a Jesús nace de nuevo y nos da un espíritu nuevo que nos permite estar comunicados con Dios, como podemos ver también en Romanos 8, 16. Romanos 8, 16. Vamos a leer. Romanos 8, 16. Dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
El Espíritu mismo dice que da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ujú. Entonces, nuestro espíritu, la parte más interior de nuestro ser que está conectado con el Espíritu Santo cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Y también dice alma, todo vuestro ser, espíritu, alma. Y el alma es esa parte intermedia entre el espíritu y el cuerpo. Y es la parte de nuestro ser que nos permite ser conscientes de nosotros mismos, de quiénes somos. Ajá. Y el alma está compuesta de nuestro intelecto, de nuestro sentimiento, de la voluntad. ¿Y qué más dice? No solamente dice espíritu, alma, sino también dice cuerpo. Cuerpo, que es la parte por medio de la cual nosotros tenemos, nos comunicamos con el mundo físico, uh-huh, que nos está rodeando. El cuerpo también fue afectado por el pecado de Adán. Y desde ese momento en que Adán pecó, entró a la humanidad la muerte. Y es así que viene la debilidad, viene la enfermedad y por último morimos, ¿verdad? Porque el cuerpo también fue afectado. Y así es nuestro espíritu, perdón, nuestro ser completo. Así es nuestro ser completo. Espíritu, alma y cuerpo. Y Dios quiere una santidad completa para nuestro ser, para nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Santidad completa. Uh-huh. Y Dios nos garantiza que puede darse. Dios promete que nos va a santificar, que va a guardarnos para que cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, pues sea hallada, dice, seamos hallados irreprensibles. Y entonces vamos a ver nosotros este asunto de la santidad que Dios nos promete. Esa santidad completa que Dios nos promete, vamos a verlo ahora en el segundo punto. Y este segundo punto es santidad completa prometida por Dios. Santidad completa prometida por Dios. Y vamos a leer entonces el verso 24 de nuestro pasaje, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Uh-huh. Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Verso 24. Dice así: Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Qué tremendo, ¿verdad? Dios promete santificarnos. Dice que Él es fiel para cumplir lo que estaba diciendo antes. Ese santificarnos por completo, ese guardarnos, espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser en santidad. Dios promete que va a santificarnos. Dice una santificación completa. Dios promete así y Él es fiel para cumplirlo, dice. Él lo hará, dice Pablo, porque Él es fiel. Uh-huh. Y vamos a ver entonces que esta santidad completa Dios la va a cumplir. Uh-huh. ¿Y cómo? Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que more en nosotros. Por eso es que Él puede actuar en nosotros. Si tú has recibido a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, entonces tienes el Espíritu Santo en ti para ayudarte en esa santidad completa. Pero no solamente eso, sino que nos ha dado su palabra para guiarnos en este camino hacia esa santidad completa. Y eso lo podemos ver en Ezequiel capítulo 36, verso 27. 36, verso 27, vamos a leerlo todos juntos. Ezequiel, verso 27. 36, 27. Dice así: Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por
obra. Ujú. Qué tremendo, ¿verdad? Nos da su Espíritu Santo. Dice que Él va a darnos su Espíritu Santo. Si hemos recibido a Jesús, entonces ese Espíritu Santo nos ayuda a ir a esa santidad, nos ayuda a cumplir la palabra de Dios, a vivir como el Señor nos aconseja en su palabra. Ujú. Así es, Dios va a cumplir una santidad completa en nuestra vida. Él lo promete. Si has recibido a Jesús, Él va a cumplir esa promesa. Ujú. Y si bien Él va a cumplir su promesa de hacer de nosotros, guardarnos a cada uno de nosotros en santidad completa, también hay una parte que nos corresponde a nosotros, a cada uno de nosotros. Es algo así como el doctor con el enfermo. El doctor va a sanar al enfermo, pero ¿qué tiene que hacer el enfermo? Tiene que buscar al doctor, tiene que acudir al doctor, ¿verdad? Y no solamente eso, sino tiene que dejar que el doctor le haga exámenes, que vea el diagnóstico, que le dé el tratamiento y tiene que poner en práctica el tratamiento que Dios le da, o perdón, que el doctor le está dando, ¿verdad? Y así el enfermo puede ser sanado. Así el doctor puede sanar al enfermo. Y así es con nosotros. Dios promete darnos una santidad completa, pero también hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Hay una parte que nosotros tenemos que hacer, así como el enfermo, que tiene que hacer su parte. Así nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Y para que entendamos cuál es nuestra parte, para que entendamos la parte que a nosotros nos corresponde hacer en esta promesa de santidad completa, quisiera que prestásemos mucha atención a lo siguiente. Hemos visto, conforme a la palabra de Dios, que somos espíritu, alma y cuerpo. Nuestro espíritu es el asiento del Espíritu Santo. Estamos unidos nuestro espíritu al Espíritu Santo. Y por eso hay ese anhelo de hacer la voluntad de Dios cuando hemos recibido a Jesús en nuestros corazones, ¿verdad? Queremos leer la Biblia, queremos obedecer a Dios. Nuestro espíritu anhela eso, porque está unido al Espíritu Santo, porque ha nacido de nuevo. Sin embargo, eso no pasa con nuestra alma. Cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, nace nuestro espíritu, pero nuestra alma sigue siendo la misma de siempre. Esa alma que está mal acostumbrada a vivir según le parece, ¿no? Como esa canción, ya viví a mi manera, ¿no? Pero lamentablemente, muchas veces, esa manera que teníamos de vivir según nuestra alma, pensábamos que era lo mejor, muchas veces contradecía la palabra de Dios. Si no el clásico ejemplo, ¿verdad? El Señor nos dice en su palabra, no mientas. Y sin embargo, oye, dile que no estoy, ¿no? ¿Agrada a Dios eso? No, no le agrada. Pero nuestra alma ha vivido así, creyendo de que estaba bien. Y hay muchas cosas que hemos vivido antes de conocer a Jesús que pensábamos que estaban bien y no era así. Y nuestra alma está mal habituada, está mal acostumbrada a vivir a su manera, como mejor le parece. Muchas veces de buena voluntad, con muy buena intención, pero equivocada, contraria a la palabra del Señor. Y está acostumbrada a vivir así. Y por eso el alma tiene que ser renovada. Tiene que ser renovada. Como vamos a ver en Romanos 12:2, que vamos a leer. Romanos 12:2. Romanos 12:2. A ver, nos acompaña en su Biblia, en Romanos capítulo 12, verso 2. Dice así: no os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Dice, no os conforméis a este siglo, es decir, a esta manera de vivir en esta vida. Cuando habla de a este siglo, habla de la forma de vida que hay hoy en día en el mundo. No se conformen, no piensen así. No, dice el apóstol Pablo, justamente, que les escribe acá a los romanos, sino más bien transformen por medio de la renovación de vuestra mente, dice. Renuévense. El alma tiene que ser renovada porque estaba mal acostumbrada a vivir sus propios designios, lejos de la voluntad de Dios. Así era. Así que nuestra alma tiene que ser renovada. Nuestra alma tiene que ser renovada. ¿Por qué? Porque el pecado la afectó. El pecado afectó nuestra alma. Nuestro intelecto quedó oscurecido. Nuestras emociones fueron dañadas y nuestra voluntad fue torcida por el pecado. Así está nuestra alma, así está. Y por eso es que en nuestro intelecto a veces, y en algunos casos muchas veces, ¿no? No quiere aceptar la verdad bíblica. No la quiere aceptar, nuestra razón no quiere aceptar la verdad bíblica. Como por ejemplo el ateo. El ateo no acepta la verdad bíblica de que Dios existe. No lo acepta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su intelecto, el intelecto del ser humano, está oscurecido. Está oscurecido por el pecado. Así es. Por eso es que también a veces conocemos al Señor y van apareciendo cositas que no nos gustan. Uy, no, yo puedo perdonar a todos, pero a este, no, a este no lo perdono. No, 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 yo creo que ahí estamos exagerando un poquito, ¿no te parece? ¿Por qué? Porque nuestro intelecto está oscurecido por el pecado y tiene que ser renovada. Nuestra alma tiene que ser renovada. También nuestras emociones, también fueron dañadas. Nuestras emociones han sido dañadas y por eso es que a veces nos cuesta perdonar. No queremos perdonar. ¿Por qué? Porque nuestras emociones están dañadas. A veces no controlamos la ira y herimos a las personas. ¿Por qué? Porque nuestras emociones están dañadas. Ese falso amor, ¿verdad? Y digo falso amor por aquel sentimiento que tiene una persona por una persona casada. Y viceversa, una persona casada por otra persona, aunque sea soltera, pero están uno de los dos casados. Y dicen, ay, es que lo amo, es que con el amor no se puede. ¿Cómo vamos a mandar al amor? Al verdadero amor sí se le canaliza. El verdadero amor no hace nada indebido. Pero eso de fijarnos, amar a una persona más, a una persona casada, eso no es amor. Eso es un sentimiento equivocado, un sentimiento mal conducido. ¿Por qué? Porque nuestras emociones están dañadas. Por el pecado fueron dañadas. ¿Ves cómo nuestra alma está? ¿Por qué? Por el pecado. ¿Y qué más? La voluntad. Porque nuestra alma es intelecto, sentimientos, voluntad. Y la voluntad, dijimos, fue torcida por el pecado. Y es por eso que a veces nos proponemos hacer algo o dejar de hacer algo que no nos conviene, que está mal. Nos proponemos, pero no podemos. ¿Por qué? Porque la voluntad está torcida. Y así está nuestra alma. Está dañada por el pecado, mal acostumbrada por el pecado. Por eso tiene que ser renovada. Tiene que ser renovada. Y otra cosa que quisiera que veamos es que cuando pensamos en santidad, porque la promesa es santidad completa, ¿verdad? Y pensamos en santidad y estamos pensando que nos va a salir nuestra aureolita y nuestras alitas de tanta santidad, ¿verdad?
Y no es así. Pensamos que santidad es ser perfecto, no tienes ni un error, nada, nada, ni un error. Por eso que ya te va a salir tu aureola y nuestras alitas ahí, ¿no? Y no es así. Santidad, ¿qué cosa quiere decir santidad en la Biblia? Santidad es separado del pecado, separado para Dios. Por tanto, lo que Dios nos está diciendo en 1 de Tesalonicenses 5:23, cuando Él dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible, eso lo que quiere decir es que Dios nos quiere separar del mal, nos quiere separar del pecado, ¿no? Dios promete ayudarnos a vivir una vida separada del pecado, cada vez más apartada del pecado, de tal manera que cuando llegue Jesús, nos dice nosotros seamos hallados irreprensibles. No porque no cometamos ni un solo pecado, sino porque cada día nosotros anhelamos vivir lejos del pecado, anhelamos vivir separados para Dios, es decir, para hacer su voluntad. Eso es santidad. Y Dios nos va a ayudar a una santidad completa. Ujú. Él lo promete. Santidad completa para nosotros. Pero como hemos visto, Dios tiene su parte y nosotros nuestra parte en esta promesa. Y habiendo visto esto acerca de cómo está nuestra alma y de lo que es santidad, entonces vamos a ver ahora cuál es nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte en esta santidad completa que Dios nos promete? Ujú. Vamos a ver. ¿Y qué cosa? Vemos la comunión con Cristo. Nuestra parte es tener comunión con Cristo. Y vamos nosotros a leer Juan capítulo 15, verso 4. Juan 15, verso 4. Ujú. Juan 15, verso 4. Dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice entonces la palabra del Señor que tenemos que permanecer en Jesús. Porque así como el pámpano, si no está esa rama pegada al Señor, perdón, a la vid, entonces se muere, no da fruto. Así nosotros, si no estamos en comunión con Jesús, no va a haber santidad completa. Dios no puede cumplir su promesa si nosotros no hacemos nuestra parte de tener comunión con Dios, con Jesús, ¿verdad? Ahora uno dirá, ¿y cómo hago esta comunión? ¿Cómo tengo esta comunión con Dios? Sobre todo aquellos hermanos nuevos, aquellas personas que recién han recibido a Jesús, o de repente tú no has recibido a Jesús todavía y hoy día lo puedes hacer. Tú quieres poder tener esa comunión con Jesús. Entonces, ¿cómo hago? Vamos a Colosenses capítulo 4, verso 2. Colosenses 4, 2. Vamos a leer Colosenses 4, 2. Vamos a ver nuestras Biblias. Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseveren en la oración, dice, con acción de gracias. Siempre con gratitud, siempre perseverar en la oración. Y la oración, para aquellos amigos que nos visitan, para aquellos hermanos que recién han recibido a Jesús en su corazón, pues la oración no es repetir palabras y palabras, no. La oración es conversar con Dios, es hablar con Dios. Ujú. Eso es la oración. Contarle cómo nos sentimos, lo agradecido que estamos, si estamos preocupados, si tenemos algún problema. Eso es la oración. Conversar con Dios. Ujú. ¿Y qué más tengo que hacer para tener comunión con Jesús? Pues eso lo encontramos en Juan capítulo 14, verso
21. Juan 14, 21, que dice así. Juan capítulo 14, 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ujú. Comunión con el Señor es también obedecer su palabra. En su palabra nosotros tenemos todas las enseñanzas que Dios quiere para nuestra vida, todo el consejo para nosotros. Y tenemos comunión con Jesús cuando nosotros obedecemos esa palabra. Ujú. Obedecemos. Así es como nosotros tenemos comunión con Dios y así estamos poniendo de nuestra parte en esta promesa que Dios nos da de guardarnos en completa santidad. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué otra cosa es nuestra parte en esta promesa de santidad completa? Ser sensibles a la presencia del Señor y de su cuidado para con nosotros. Y vamos a leer Mateo 6, versos 25 al 34. Esta porción es un poquito larga, pero es muy importante tenerla presente en nuestra vida siempre. Dice así, Mateo 6, 25 al 34 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, a vosotros hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, es decir, la gente que no conoce a Jesús, a Dios, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Ujú. Así es. Tenemos que ser conscientes, percibir esa presencia del Señor y su cuidado para con nosotros. Aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, el Señor está con nosotros. Dios está ahí cuidando, porque el hecho de ser hijos de Dios no quiere decir que no vamos a tener problemas. No, Jesús bien nos dijo, en el mundo van a tener aflicción. Aquí, en esta vida, van a tener aflicción. Pero no se preocupen porque yo he vencido el mundo, dice Jesús. Es decir, Él salió airoso, airoso en todas sus luchas, en todos los problemas que Él vivió, Él salió victorioso. Y Él que vive ahora en nuestros corazones, en tu corazón, si es que tú has recibido a Jesús, Él está cuidándote. A Él no se le escapa nada, ni lo más mínimo. Y para poder nosotros eh, participar o poner de nuestra parte en el cumplimiento de esta promesa de santidad completa, entonces nosotros tenemos que ser conscientes de cuánto Dios nos ama, cuánto nos cuida, su presencia está con nosotros. No estás solo, no estás sola, el Señor está contigo, el Señor está contigo, ¿sí? Hay que hay que ser sensibles a sus presencias y a sus cuidados para poder nosotros así
poner de nuestra parte para el cumplimiento de esta promesa de santidad completa. ¿En qué más? Algo muy importante también, comunión con los creyentes. Comunión con los creyentes. Y vamos a ver esto en Hebreos 10, verso 5. Hebreos 10, verso 5. Vamos a nuestras Biblias. Hebreos 10, verso 5. Perdón, 25. Hebreos 10, 25. Dice así: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, es decir, el día en que el Señor venga, ¿no? Tenemos que acudir a la iglesia, tenemos que juntarnos con otros hermanos. Claro, ahorita no lo podemos hacer, todavía estamos haciéndolo virtualmente, pero tenemos actividades que al final de la prédica vamos a ver en los anuncios. Tenemos varias actividades, reuniones de matrimonios, reuniones pequeñas de compañerismo, reuniones de adolescentes, reuniones de mujeres, de hombres. Hay diferentes tipos, estudios bíblicos que podemos, a pesar de que no sean presenciales, sino virtuales, nos reunimos con otros cristianos. Y así como hemos leído, nos exhortamos, es decir, nos animamos, nos consolamos, nos corregimos entre nosotros para poder seguir adelante hacia esa santidad completa que Dios ha prometido para nosotros. Esa es nuestra parte, el juntarnos con otros creyentes, y cuando ya podamos hacerlo presencialmente, ir a nuestra iglesia y reunirnos, no dejar de hacerlo por ningún motivo, ¿sí? Júntate con otros creyentes, y así, de esta manera, nosotros ponemos de nuestra parte, teniendo comunión con Cristo, obedeciendo su palabra, ser sensibles a la presencia de Dios y sus cuidados, tener comunión con los creyentes. Esa es la manera en que nosotros vamos poniendo de nuestra parte en esta promesa de Dios de una santidad completa. Y como hemos leído en el verso 24, fiel es el que te llama, fiel es Dios, el cual lo hará. ¿Qué cosa? La santidad completa, santidad completa. Y como para cerrar con broche de oro, el apóstol agrega ahí en el verso 28 de nuestro pasaje en el capítulo 5 de Tesalonicenses, agrega lo siguiente. Dice, verso 28, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Como un broche de oro. Él dice, la gracia de Dios está contigo para que puedas tener esa santidad completa. La gracia de Dios, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia es ese don inmerecido, ese regalo inmerecido que se manifiesta en todas las bendiciones que Dios nos da. Toda bendición que Dios nos da es una gracia, es un regalo inmerecido que Dios nos da. Toda bendición. Y cuando hablamos de este asunto de la santidad completa, entonces quiere decir que Dios nos está dando de su gracia, es decir, de lo que nosotros necesitamos para poder tener esa promesa hecha en nuestras vidas de santidad completa. Dios nos da de su Espíritu Santo, nos da su palabra, nos da las fuerzas para vivir en santidad, de su amor, amarle de tal manera que sí, Señor, yo te quiero obedecer. Dios nos da todo lo que necesitamos para esta vida de santidad, consuelo, gozo, el fruto del Espíritu, que paciencia, bondad, ¿no? Mansedumbre, dominio propio, humildad. Dios nos da todo lo que necesitamos para poder poner de nuestra parte en esta promesa de santidad completa. Así es, hermano amado. No estamos solos para vivir una santidad completa hasta que nuestro Señor Jesús venga por nosotros. No, Dios está con nosotros. Dios lo ha prometido y Dios nos ayuda. Dios lo cumple. Haz tu parte, hagamos nuestra parte. Y amigo,
que tú nos estás visitando.